Listo. Entonces, buenas tardes a todos. Ahora vamos a ver los temas de genética, transcripción, replicación, traducción del ADN y ARN. Entonces, vamos a presentar. ¿Me cuentan si se ve? Sí, profe. Vale. Entonces, vamos a ver algunos conceptos para tener en cuenta. Y es que un alelo lo podemos ver como la posibilidad que tiene un gen. En el ser humano hay dos tipos de alelo para cada gen. Y podemos encontrar, por ejemplo, según lo que pues encontró Mendel, que vamos a ver más adelante, es que podemos tener heterocigotos y homocigotos. Heterocigotos es que tenemos esos dos alelos diferentes y homocigoto los alelos iguales. Entonces vamos a tener alelos dominantes y recesivos. Los alelos dominantes con una letra A mayúscula y los recesivos con A minúscula. Entonces, por ejemplo, con lo que les comentaba de heterocigotos, los heterocigotos podemos tenerlos como una A dominante y una A recesiva junta. Y ese es un gen, en este caso, que tenemos ahí los dos alelos. Y un homocigoto es cuando tenemos, por ejemplo, las dos A dominantes o los dos A recesivos juntos, en uno solo. El otro concepto es genotipo, que es la composición genética que tenga el individuo, el organismo. Y el fenotipo, que es como el aspecto que presenta o lo que puede expresar físicamente un individuo. Entonces, por ejemplo, Mendel lo que hizo fue con unos guisantes, con semillas amarillas y verdes, y pues las cruzó. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos esta primer gen, estos dos alelos, tenemos como homocigotos, pero dominantes, ¿sí? Porque los dos son iguales, alelos iguales, pero dominantes. Y aquí, alelos iguales, pero recesivos. Entonces, eh, vamos a ver que en este caso tenemos un fenotipo y genotipo exactamente igual. ¿Qué pasó con la primera ley de Mendel? Entonces lo que nos dice es la ley de la uniformidad de los híbridos. Y lo que él hizo fue cruzar esos dos guisantes y pues lo que me decía era que al cruzar esa raza pura, de esos homocigotos iguales, que tienen los dos alelos iguales, me va a dar que toda la primera generación va a ser heterocigota, pero exactamente igual. Entonces, toda la descendencia que me va a dar de estos dos alelos que son homocigotos, dominante y recesivo, me va a ser heterocigota. El 100% va a ser, y me va a ser fenotípicamente, que es lo que se expresa físicamente, va a ser igual a un padre, por ejemplo, al del dominante. ¿Sí? Se va a expresar solo la parte dominante. La recesiva es el verde y como vemos fenotípicamente, es decir, lo físico, no se va a ver que tenga verde porque pues le gana el alelo dominante del amarillo. Si tienen preguntas, me interrumpen. ¿Vale? No sé si tienen preguntas. Bueno, ¿qué más queda de acá? Eso. La segunda ley de Mendel es la ley de la segregación de los caracteres y me dice que factores unitarios deben segregarse por igual en los gametos. De ese modo que tenga la misma probabilidad de heredar los dos factores. ¿Cómo se entiende esto? Es que lo que hizo fue cruzar los dos individuos de esta primera generación. Si ves, no se me habían dado heterocigoto, es decir, uno dominante y otro recesivo, y tomó dos individuos de esa primera generación y los cruzó para ver qué pasaba. Y lo que me dio fue esto. Me dio un individuo dominante, homocigoto dominante, un individuo homocigoto recesivo y dos heterocigotos. Entonces, el cruzamiento de esas dos como que vuelve a retomar, vuelve a aparecer una de las
como de los caracteres, eso es lo que nos dicen, vuelve a aparecer uno de los caracteres que me dio de la primera generación, me vuelve a aparecer lo homocigoto recesivo, que se me había perdido, por así decirlo, en esta primera generación, me vuelve a aparecer. ¿Y cómo es que se divide esto? Como 3-1 o 3-1-1. Entonces, ¿por qué 3-1? Porque me dice que 3 guisantes, después de que se cruzaron estos dos, 3 guisantes van a salir amarillos fenotípicamente, es decir, físicamente ya se van a ver amarillos, pero sabemos que genotípicamente no van a ser iguales, ¿sí? Bueno, estos dos sí, pero genotípicamente no. Fenotípicamente 3 van a ser iguales, amarillos, y 1 va a ser verde. O también se puede ver como 3-1-1 o 2-1-1, perdón, como dos heterocigotos, uno de homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. La tercera ley de Mendel me dice que es la transmisión independiente o independencia de los caracteres, y es que los genes no se influyen entre sí cuando hay la distribución. Que cada combinación posible de alelos para un gen es la misma posibilidad de ocurrir. Esto creo que lo vimos en la clase anterior con la meiosis, que teníamos cuando se dividía la meiosis y nos separábamos esos homólogos, y después en la meiosis 2 las cromátides hermanas, hay la misma posibilidad, la misma probabilidad de que se genere un gen, de que tenga ese gen, solo que están aleatoriamente. Entonces, por ejemplo, el color de ojos del niño va a salir de forma diferente, pero tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hizo? Pues de esa misma, de estos que dio, tomó otros alelos aparte, juntó dos alelos, A y BB, y los juntó. ¿Y cuál fue lo que dio? Dio, que lo podemos ver acá. El 1 determina lo recesivo, que los dos son recesivos, A y B recesivos. El 3 determina cuando solo el B es dominante y solo el B es dominante, el A no. Entonces, estos 3 de acá. El otro 3 cuando solo el A es dominante. Este de acá, estos rugositos de acá, este de acá. Y los otros 9 cuando tanto A como B se presentan dominantes. Entonces, todos estos de acá, si pueden ver, tanto A como B están dominantes. Y así es como se determina. Otros conceptos que podemos ver es la dominancia incompleta, que es como la expresión de dos alelos, pero que va a dar como un alelo diferente, una expresión fenotípica diferente, una mezcla. Aquí veíamos que me iba a salir sí o sí un guisante verde o un amarillo, porque en un comienzo era verde y amarillo. En ningún momento me salió un guisante blanco ni otro guisante, ni una combinación de los dos colores, ¿cierto? No me dio, un azul tampoco me dio, ¿no? Pero esta dominancia incompleta sí me dice eso, es decir, de una flor que era roja y una flor blanca me va a salir una rosada, ¿sí? Porque estos conceptos son ya cuando la genética es no mendeliana, ya como que no es de Mendel, ¿no? Es lo más reciente, por así decirlo. Y muestra que hay una mezcla de esos caracteres del fenotipo, entonces se llama dominancia incompleta. La codominancia es cuando dos alelos se presentan al mismo tiempo y tienen el mismo dominancia, por así decirlo. Uno no está por encima del otro. Un ejemplo de esto es los grupos sanguíneos, A y B, porque el O es recesivo. Entonces, el A y B, nosotros, si dos personas son A, una persona es A, perdón, una madre A y el padre B, se cruzan, pues el niño puede salir a B, porque tanto A como B, los dos tienen la misma dominancia. Entonces, no se pierde ni nada, sino que los dos se expresan simultáneamente en el otro cigoto. Y un alelo múltiple es un gen que tiene más de dos variantes. También es un ejemplo los grupos sanguíneos, porque digamos que un gen que codifica para un grupo sanguíneo en el ser humano tiene 4 posibles. Tiene 2 variantes, pero, por ejemplo, cuando se codifica tiene estas 4 posibles. El niño puede salir con estas 4 posibles. Y esto es lo que se determina en una población, ¿no? Aumenta la diversidad por la cantidad de alelos que puede tener. Pero es el mismo gen, ¿no? El mismo gen que codifica para el grupo sanguíneo.
¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntame, Melanie. Profe, ¿eso sería la epitosis? ¿Epitosis, creo que se llama? O epitasis, epitasis, creo que sí. ¿Cómo así? ¿Lo de alelos múltiples sería epitasis o es diferente? Mm, ¿Epitasis o es que epitosis? Epitosis. Sí, está bien dicho, es que la verdad en este momento no. ¿Epitosis en genética? Sí, epitasis, profe. Ah, ok, epitasis. Creo que esa es más cuando el gen está modificado o suprime un gen. Es diferente. Eso es más a nivel de cromosoma. Entonces, por ejemplo, cuando hay, creo que se lo vieron, no sé si es en la primera clase, solo que es más complejo. Entonces, hay genes, por ejemplo, que codifican para algunas enfermedades. Tú puedes tener una enfermedad eh, y nunca la vas a expresar en la vida porque ese gen siempre estuvo suprimido. ¿Sí? Siempre, nunca se expresó. Sí, siempre lo llevas en la sangre y nunca se expresó. Entonces es como eso, de que eh, la epitasis es como esa modificación que puede tener un gen para ser expresado. Entonces puede expresarse o no ese gen. Es eso. Ah, ok, profe, listo, perfecto. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy muy rápido, muy lento. Elías pidió si podía hacer un breve resumen de lo que habían visto. Ah, claro. A ver, me atraso así repito. Vimos estos conceptos, alelo, que las posibilidades que tiene un gen, en los humanos dos alelos, alelo dominante, recesivo, con la letra mayúscula, minúscula, lo que es heterocigoto, homocigoto, genotipo, que es la composición genética, fenotipo, lo que expresa el individuo físicamente. La ley de Mendel, la primera es que él cruzó dos individuos, uno dominante, homocigoto, y uno recesivo, homocigoto, y dio heterocigoto. Es la ley de uniformidad de los híbridos, perdón, y que es que esa generación va 100% genotípicamente igual y fenotípicamente igual. La segunda ley es la segregación de caracteres. En esta tomó esos individuos, dos de los individuos de la primera generación, y los cruzó. Y lo que dio fue una dominante, homocigoto, uno recesivo, se volvió a expresar ese que es supuestamente, bueno, no se pierde, pero digamos que fenotípicamente vuelve a aparecer, es decir, físicamente. Y dos heterocigotos. Entonces se puede ver como 3-1 o 3-1-1 en ese sentido fenotípico, ¿sí? Tres individuos fenotípicamente iguales y un individuo fenotípicamente igual verde, ¿sí? Porque es recesivo. Sí, bueno, se dice. Y la tercera ley es la de la transmisión independiente porque tomó dos distintos genes, por así decirlo, y los cruzó para demostrar que cada combinación es posible, cada gen tiene la misma probabilidad de ocurrir y que no se entrecruzan entre sí, no influyen entre sí. Que lo que acá aparecía, pues es más difícil de explicar acá, pero lo puedes ver en el cuadro como 9331, que es el fenotipo. El uno, el recesivo. El 3 cuando tres guisantes, por así decirlo, dieron con B, la B dominante, 3 con la A dominante, y los 9 cuando la A y la B juntas son dominantes, que son estos de acá. Igual pueden, después les comparto las diapositivas. Y estos conceptos que es dominancia incompleta, cuando dos caracteres se juntan y dan como una mezcla, un fenotipo intermedio. Sí, porque acá veíamos que o daba un guisante rojo, perdón, o daba un guisante verde o uno amarillo. Y aquí, si se cruzan, da otro color, como una mezcla intermedia de ambos. Esa es la dominancia incompleta. La codominancia es cuando dos alelos, perdón, sí, alelos, son igual de dominantes. Esto es un ejemplo del grupo sanguíneo A y B.
son igual de dominantes y O recesivo. Y alelos múltiples también se puede entender con la sangre, que pues un gen que codifica para el grupo sanguíneo puede codificar para varios tipos de sangre. Listo. Bien. ¿Todo se entendió? Sí, profe. Listo. Luego vamos a ver la estructura del ADN. Entonces, proporciona el patrón como tal para todas las actividades celulares. Va a estar formado, acerco por acá. Uy. Van a haber unas proteínas que se van a llamar histonas, que están por acá, y alrededor de esas histonas se va a unir el ADN, se va a como enrollar, y van a llegar otras proteínas, y se va a llamar el nucleosoma, pero pues es más complejo, y forman un complejo que se llama el nucleosoma, un complejo proteico y ADN, y va formando una fibra, así es que se van enrollando y enrollando, se va compactando, y ahí es cuando empiezan a formar las fibras de cromatina, para después formar el cromosoma. Entonces, van a estar formadas por... Entonces, la información genética está en ácidos nucleicos. Vamos a tener la adenina, la timina, la citosina y la guanina. La adenina se va a como que unir con la timina y la citosina con la guanina. Acá vamos a ver como como que la ubicación en la que se organizan las dos hebras de ADN, que es de doble hélice, del extremo 5' al 3' y el 3' a 5'. ¿Por qué se llama así? Es porque como que cuando se cuentan los carbonos de la pentosa, el orden en que están ubicados, como que la dirección en la que están, entonces así mismo. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 está unido a la pentosa, entonces todos los carbonos 5 están unidos a la pentosa. Y el carbono 3 al grupo hidroxilo. Y aquí al contrario, entonces 1, 2, 3, 4, 5, este grupo pentosa. Pero si ven que está como al revés, entonces así por eso es que se llama 5' 3'. Bueno. Los cromosomas. Entonces, ¿cómo están organizados los cromosomas? Cuando ya se condensa estas fibras de cromatina y se condensan mucho, pues forman estos palitos, por así decirlo. Y cuando se unen, se van a unir en una estructura que se llama el centrómero, y alrededor se van a unir un complejo de proteínas que se va a llamar el cinetocoro. Ahí en el cinetocoro es donde hablábamos en la clase pasada de que tanto en la mitosis como en la meiosis se va a unir el úcido mitótico y va a jalar cada hebra de cromosoma. En los seres humanos pues tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Y bueno, acá las partes el satélite y las partes del telómero, que son colas que tiene el ADN para cada vez que haya la división, pues se acortan para evitar el envejecimiento. Y el ARN, a diferencia del ADN, el ARN se va a cambiar timina por uracilo. Entonces aquí no vamos a tener timina, vamos a tener uracilo. Y solo va a tener una hebra, como vemos acá. El ADN tiene dos y el ARN tiene una sola. Desoxirribonucleico es porque no tiene un oxígeno en la pentosa. Vamos a tener unos tipos de ARN. El primero va a ser el ARN ribosómico, que es el componente estructural de los ribosomas. Entonces, el ARN ribosómico es ese complejo grande que llamamos del ribosoma. La parte primera, como la estructura, pero busco por acá adelantico porque se ve el ribosoma. ¿Dónde está? Míralo, esta parte de acá, estas dos grandes como unidades es el ribosoma, el ARN ribosomal, y se sintetiza en el núcleo, en el nucleosoma. Luego vamos a tener el ARN de transferencia, que lo vamos a ver más adelante,
y es el que nos va a ayudar a traducir, a llevar desde el ARN mensajero y traducirlo en aminoácidos para formar las proteínas. Luego el ARN del núcleo, que es el que me va a ayudar a la maduración del ARN de mensajero y también al procesamiento del ARN para formar los ribosomas. Y el ARN de mensajero, que es el que va a generar una copia de ADN para tomar esa información y transformarla en proteínas. El dogma central de la biología molecular nos va a decir que es como un flujo unidireccional de información genética. Profe, Dime, ¿cuál? ¿podría explicar las anteriores otra vez, por favor? ¿Estas? Sí, por favor. Vale. El ARN ribosómico es el que forma estructuralmente al ribosoma. El ribosoma son dos subunidades, una grande y una pequeñita. Esas dos subunidades son ARN ribosómico y se sintetiza o se forma en el núcleo. El ARN transferencia nos va a ayudar, igual más adelante lo vamos a ver, tranquila, nos va a ayudar a transformar el ARN mensajero en aminoácidos y para formar las proteínas. El ARN del núcleo, nucleolar, nos va a ayudar a generar el ARN ribosómico para formar los ribosomas y a la maduración del ARN mensajero. Esto lo vamos a ver más adelante. Y el ARN mensajero es el que nos va a tener la información genética porque lo que él va a hacer, que vamos a ver ahorita, es que va a copiar la información del ADN y la va a formar en ARN, la va a tomar para sacarla del núcleo y transformarla en proteínas. Bien, sí, sí viene ahí. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces el dogma central de la biología molecular me dice es cómo está orientado el flujo de la información genética y que este es unidireccional, es decir, va del ADN hasta las proteínas. Entonces, primero el ADN se va a replicar, que ahorita lo vamos a ver. Luego, el ADN se va a transcribir y va a tomar esa información el ARN mensajero. Por eso se llama mensajero, porque tiene como el mensaje, la información que tiene el ADN. Porque el ADN pues no puede salir del núcleo. Y el ARN que vemos acá, de transferencia, nos va a ayudar a transformar ese ARN mensajero en proteínas. Este es el flujo que tiene como que la información genética. Listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien, profe. Bueno, necesito que se concentren mucho porque este es un proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué es la replicación del ADN? Es cómo vamos a duplicar el ADN y esto ocurre en la interfase, en la síntesis del ADN durante la interfase. ¿Cómo es la replicación del ADN? Es una replicación semiconservativa. De una hebra de ADN va a salir otra y así van a salir dos hebras de ADN, es decir, dos ADN copias. Va a ser bidireccional y semicontinuo. Entonces vamos a ver cómo es. Rapidito. El adelanto. Bien. Entonces, la primera parte es la iniciación. Ay, Dios mío. Oh, me atrasé. Me toca pararlo acá. La primera parte es la iniciación. Entonces, la iniciación. Va a haber una enzima que va a llegar y se va a llamar, perdón, una proteína que se va a llamar la helicasa. Y esa es la que va a abrir la hebra, la doble hélice de ADN. Entonces la abre. Y cuando la abre, este fragmento abierto se va a llamar horquilla de replicación. Bien, entonces la helicasa llega y abre y forma horquilla de replicación. Luego me va a llegar, ay Dios mío, no. Luego me va a llegar, porque es que en el video no se ve, este triangulito que vemos acá,
no, perdón, acá lo toman como esto. Mire, aquí la helicasa la toma como este triangulito, si ves que como que va abriendo la hebra de ADN, porque va rompiendo los puentes de hidrógeno. Y luego ya llega la topoisomerasa y lo que hace es mantener eso desenrollado, porque el ADN está muy enrolladito, como cuando tú le das vuelticas a una cuerda, queda súper compactado, entonces necesita un soporte para mantenerse abierto mientras se copia. Entonces la topoisomerasa va a hacer eso. Y luego, vamos a tratar de no pararlo tanto. Va a llegar una enzima que se va a llamar la enzima primasa. Y lo que va a hacer es poner unas bases que se van a llamar primer o cebador. Y son un primer de ARN. ARN, ¿sí? Ese primer. No es de ADN, es ARN. ¿Pero por qué pone ese primer? Porque después va a llegar una enzima que se llama ADN polimerasa 3. Y ahí, cuando llega el ADN polimerasa 3, Profe, dime. se le está dañando como el micrófono, que se le escucha como bajito. O sea, como si estuviera como si tapara el micrófono y luego vuelve a hablar bien y se tapa de nuevo el micrófono. Sí, todos me están escuchando así. Ahorita ya. Sí, profe. Sí, entonces voy a ir tratar de ir más despacio a ver. Quién sabe si es el internet. Hasta acá vamos bien. La iniciación vamos bien. Profe, yo tenía una duda. ¿La topoisomerasa lo que ayuda es a mantener la horquilla abierta? Exacto. Ok. Sí, ayuda como a mantener esa tensión de que está abierta aquí, porque el ADN está muy enrollado, entonces como que mantiene abierta esa horquilla. Y la helicasa lo que hace es romper los puentes de hidrógeno. Y bueno, vemos por acá. Entonces, la elongación, que es lo siguiente. Bueno, llega la primasa, pone el primer y inicia la elongación. La elongación inicia con la ADN polimerasa 3, que lo que hace es que ella es la que va a poner los nucleótidos en sentido 5', 3'. Y pues para que ella se inicie necesita ese primer, ese grupo de nucleótidos que pone la primasa. Listo. Esta hebra en la que solo necesita un primer y ella va en sentido 5', 3', es la hebra continua, ¿vale? Pero la de abajo es diferente porque es al revés. Entonces la de abajo se va a llamar hebra discontinua. Y ahí lo que va a pasar es un poquito diferente. Y es que si vamos a necesitar el primer, llega la primasa y va a poner el primer, pero la ADN polimerasa 3, como solo puede sintetizar en 5', 3', pues va a ir haciendo esto, tan y tan, ahí lo vamos a ver en el video. Y entonces, al sintetizarse el ADN en fragmentos, se van a llamar fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de ADN que se sintetizan, ¿sí ves? Entonces llega la primasa, pone el primer y luego viene el ADN polimerasa 3 y pone la cadena. Pero es así, toda esa hebra discontinua es por fragmentos, porque ella no puede poner en ese sentido 3', 5', sino solo en 5', 3'. Y después va a llegar una enzima que se llama exonucleasa y va a eliminar el primer, todos los primer, tanto de la discontinua como la arriba de la continua, que bueno, solo es uno, ¿no? Y luego llega la DNA polimerasa 1, que esa es otra, y va a rellenar los espacios de los primers. Para finalizar con la terminación, llega el ADN ligasa, porque liga todos esos fragmentos de Okazaki y todos esos fragmentos como que habían quedado y arriba también, y va a generar pues las dos copias de ADN. Ya se genera, ¿sí ves? Una copia de ADN y otra copia de ADN. ¿Sí? Esa es la terminación. Listo. Preguntitas. Entonces vamos a ver acá. Cuéntame, ¿quién? Profe, tengo una pregunta.
digamos en la cadena de arriba, que sería la rezagada, si no estoy mal, entonces la polimerasa iría acomodando los primers en dirección de 3 a 5'. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, Es que el ADN polimerasa 3 solo puede sintetizar en 5' 3', pero la de abajo está en otro sentido. El ADN está en el sentido contrario. Entonces ella como que solo puede sintetizar de a pedacitos, porque va en sentido contrario. Como que se traba, por así decirlo. Entonces por eso necesita que pongan varios primers para que ella haga esa copia. profe, disculpe, y entiendo esa parte y por qué se traba como tal, por qué no sigue una línea continua, digamos de 5 a 3' o 3 de arriba hacia abajo. Porque es que ella solo codifica en un sentido. Mira, ella solo codifica de 5 a 3 hacia allá, si es que ella está corriendo hacia allá. Pero acá tiene que, la hebra está de 3 a 5. Entonces ella tiene que hacerlo en el sentido contrario y como que le queda difícil, como que se traba, por así decirlo. Entonces hace un pedacito y hace el otro y hace el otro porque está trabajando en sentido contrario a lo que ella trabaja, que es 5 a 3. Esta hebra de ADN está de 3 a 5. Ella tiene que trabajar hacia allá y acá, así. Sí, es como si la hebra de ADN estuviera al revés. Mira acá, que solo a una dirección va hacia allá, ¿sí? De 5 a 3. Y aquí tiene que trabajar así, tan, tan, porque no puede hacerlo bien. No sé si me hice entender. Es que es más complicado, pero lo básico es eso. Es porque ella no puede sintetizar eh, en otro sentido, sino solo en 5', 3'. Profe, Dime. es que Mariana está preguntando que para qué sirve el primer. El primer es como, a ver, es como un indicador para que empiece a trabajar el ADN polimerasa. O sea, el ADN polimerasa necesita ese primer y que ella diga, ah, aquí es cuando tengo que empezar a codificar, a copiar el ADN. Sin ese primer ella no puede iniciar, porque no tiene con qué decir acá puedo iniciar, ¿sí? Es para eso, es para que el ADN polimerasa 3 empiece a copiar. Profe, otra duda, ¿en qué se diferencia la polimerasa la polimerasa 3 de la polimerasa 1? Son distintos tipos de polimerasa. Pero la polimerasa 1, digamos que la polimerasa 3 ya hizo su papel. ¿Sí? Ellos tienen, esas enzimas tienen papeles muy específicos, muy, muy, muy específicos. Entonces, el ADN polimerasa 3 no tiene la función de copiar esos pedacitos. En cambio, el ADN polimerasa 1 sí. Cuando ella llega y pone los fragmentos en donde estaba el primer, ella tiene esa función. ¿Sí? Son funciones específicas que tiene. Entonces, disculpe, eh, la que destruía los fragmentos, la isomerasa creo que se llama, Exonucleasa, isomerasa, sí. hexanucleasa, lo hace como tal porque la polimerasa 3 no, digamos, no plegó de manera correcta esos bastones, esas partes. No, es que, mira, si notas aquí, mira, aquí se ve bien. Quedaron muchos primers. Estos primers, como les dije al comienzo, es ARN, no es ADN, es ARN, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enzima primasa pone ese primer, ese cebador, ese iniciador en ARN, ¿sí? No en ADN. Entonces, pues no puede quedar la copia de ADN con fragmentos de ARN. Por eso es que llega la exonucleasa, rompe esos fragmentos y luego la ADN polimerasa 1 es que ahí sí copia y los transforma en ADN. ¿Sí? Estos primers son ARN. Por eso es que tiene que llegar la ADN polimerasa a poner los otros. ¿Por qué? Porque esta de aquí, la ADN polimerasa 3, ella solo indica
llega al punto del primer y empieza a copiar de ahí para adelante. Ella no ni rompe esto ni cambia esto, solo empieza a copiar de ahí para adelante. Entonces, por eso se necesitan las otras. ¿Sí, sí se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profe. Bueno, bien, seguimos. Transcripción. Entonces, la transcripción va a pasar cuando se necesita sacar una proteína. Entonces, se busca un gen, por ejemplo, para codificar una proteína que necesitemos, que necesite la célula del cuerpo. Y dice, yo necesito codificar, generar esta proteína. Y dentro del ADN está el gen que codifica para esa proteína. Entonces va a haber una zona promotora que se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita lo cojo. Esa zona promotora es como que dice aquí y más adelante empieza el gen. Ahí pueden empezar a codificar, ¿sí? Para que entiendan. Entonces, primero va a haber un complejo de proteínas. Aquí las tenemos. Un complejo de proteínas. Ah, es esa. Eso sí estaba diciendo. Este complejo de proteínas, son varias proteínas, se va a llamar promotor. De ahí en adelante el promotor es el gen que necesitamos para sacar, codificar la proteína. Luego va a llegar la ARN, esta va a ser ARN, porque vamos a codificar ARN, ¿sí? Esta es la transcripción. Luego vamos a llegar a ARN polimerasa 2 y se va a unir y va a empezar a copiar, ¿sí? Pero en este caso, ahorita estamos hablando de copiar ADN a ADN. Aquí estamos ADN a ARN, ¿sí? ARN. Entonces, en este caso, no vamos a copiar con la timina, sino vamos a tener uracilo. Mira, uracilo, esta verdecita de acá, esa es la que se está empezando a copiar. Y va a ser, resulta que en este complejo promotor con el ARN polimerasa, pues va a tener que abrir un poquito también ese ADN, pero solo va a copiar una hebra molde, ¿sí? La otra hebra no la vamos a copiar, pero porque es prácticamente la misma información, solo que al contrario. Si notan, esta hebra de ARN verde que se está generando es prácticamente casi igual, solo que con uracilo. ¿Sí ven? Es prácticamente casi igual. Entonces, hasta ahí vamos con la iniciación, ¿sí? La hebra de ADN uniéndose a la región promotora con el ARN polimerasa y se empieza a copiar en la elongación. Esta sería la elongación. Iniciación, elongación. Elongación, entonces se empieza a copiar esa hebra molde, va saliendo aquí. ¿Qué pasa aquí con esta hebra que no se copió? Pues el extremo 5', pues que se copió pero que no necesitamos, va a llegar una ribonucleasa y va a degradarla. Luego esa ribonucleasa, que es como una enzima que rompe, va a llegar hasta acá y va a desestabilizar el ARN polimerasa 2 hasta que se rompe. Pero nos va a quedar este ARN, aquí está en rojo, que es el que vamos a necesitar para codificar la proteína. La transcripción es sencilla, ¿sí? Solo vamos a necesitar ARN polimerasa 2, el promotor, el gen, la secuencia de terminación. Todo está, solo una hebra se copia, miran, la otra no, porque solo una hebra necesitamos de información para sacar ARN. Este es más sencillo. Listo, hasta acá bien. Profe, una duda, ¿cómo se elige como tal la hebra molde? O sea, ¿tiene alguna indicación específica o en un sentido diferente? Mm, sí tendrá una razón, pero en el momento no sabría decirte.
Pero sí, claro, debe tener una razón. Aunque igual, como son hebras, tienen prácticamente casi la misma información, por así decirlo. Por eso no se copia la otra hebra, porque ya tienes la información en una sola. Bueno, ¿qué otra cosita me falta de acá? Bueno, una vez que el ARN sale de acá, esta hebra roja, ya se terminó el gen que necesitábamos para la proteína, llegó aquí la exonucleasa y desestabilizó el complejo y ya, se terminó de la transcripción, se terminó de generar ese ARN. Pues ese ARN necesita una maduración antes de salir del núcleo. Y van a haber tres cositas para esa maduración. La primera se va a llamar 5' capping, que es que se une a un nucleótido de guanina y se llama capuchón. Entonces es este, nucleótido de guanina, y se va a llamar capuchón. Ese nucleótido lo que va a hacer es que va a facilitar el reconocimiento de los ribosomas cuando el ARN salga del núcleo. Y también va a proteger, porque resulta que en el citoplasma, en el citosol, van a haber enzimas que lo que encuentren lo degradan o lo rompen, ¿sí? Entonces, y más el ADN, el ARN o ADN. Entonces, más el ARN, si encuentran un ARN mal puesto, ahí lo degrada. Entonces, ese capuchón también protege de esas enzimas que estén en el citoplasma. Luego, el empalme de ARN o splicing. Esto ocurre dentro del ARN. Esto es lo que se encargaba el ARN nuclear, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata eso? Tenemos exones e intrones dentro de un gen. Un exón son las partes importantes, por así decirlo, lo que codifica lo que yo necesito. Ah, no, perdón, es al contrario. No, sí estoy bien. El exón, sí, es la parte que codifico, es decir, la parte importante. Que resulta que en el ADN nosotros tenemos muchísimas partes que se dice que no se codifica, o pues hasta ahora no se sabe qué codifica, ¿no? Sino que como que no es necesario. Y pues eso es lo que hacen en esta parte, como que eliminan esos intrones, esas partes que pues no sirven prácticamente. Entonces ese splicing, que es como eliminar esos intrones, lo hace más chiquito y pone lo importante, deja lo importante, que son los exones. Y luego la poliadenilación y corte es que a la última partecita del ARN se le agrega una cola de polía, es decir, de adeninas, como de 100 a 200 nucleótidos de adenina, y se llama cola polía. Esta lo que hace es, va a ayudar a la estabilidad y ayuda a cuando se exporte, cuando se salga ese ARN del núcleo y llegue al citosol, también va a ayudar a eso. Y lo mismo que el capuchón, parecido a que cuando lleguen esas enzimas, pues degradan esa adenina en vez del mismo ARN. Listo, bien, ¿se entendió? ¿Sí me escuchan? Ah, listo. Bueno, y por último, la traducción. Entonces, ay. ¿Alguna pregunta de la anterior? Sí, perdón. ¿Puede volver a la anterior diapositiva? ¿Cuál? La anterior de esa. ¿Esta? No, sí, perdón, en la que estaba. Es que mi internet está un poquito lento. ¿Esta? Sí, ¿puede explicar Vale. esa, por favor? Sí, esta es la maduración del ARN. Es cuando aquí ya codificamos ese ARN, ya se copió del ADN, pero lo que necesitamos es que el ARN no puede salir sin haber tenido como unas modificaciones. Si sale sin nada, hay unas enzimas en el citoplasma que lo degradan. Entonces nosotros lo que necesitamos es que llegue sanito al ribosoma para que codifique bien esa proteína o lo que esté codificando, ¿cierto? Que son proteínas. Y el primero es el 5' capping, es la primera modificación que va a tener el ARN. Y es que se va a agregar
un capuchón de guanina adelante, ¿sí? Al frente, por así decirlo. Entonces se va a hallar como, es como va en la cabecita. Y eso lo que va a ayudar es a que cuando salga, pues las enzimas no lo degraden y además para que los ribosomas lo reconozcan el ARN y empiecen a traducirlo en proteínas. Y el ARN, esta parte del empalme del ARN es esta parte de acá. Entonces, tenemos unos exones que son como partes de ese gen que necesitamos, es decir, que tiene la información crucial, la información importante. Y los intrones, que va a ser estos blanquitos, va a ser como que lo que no necesitamos. Y pues eso se va a eliminar. Ese es el splicing, como que eliminar esos intrones que no necesitamos, dejar lo importante del ARN. Y queda el ARN maduro. Y lo último es esa cola de poli A, que son adeninas, 100, 200 nucleótidos de adenina pegaditos. Se llama cola de poli A por eso. Y eso va a ir al final, ¿sí? Y lo que me va a ayudar es a cuando se exporte el núcleo, pues cuando lleguen esas enzimas que rompen todo, pues rompen adenina y no rompen la información importante, que es el ARN mensajero, ¿sí? Entonces rompen eso. Y también para darle estabilidad al ARN, porque pues sale muy chiquito, a veces algunos ARN salen muy pequeños, entonces esas colas de polidad pues les dan estabilidad en tamaño. Bien, ¿todo bien? Sí, perfecto, muchas gracias. Listo. Y la traducción. Entonces, vamos a tener acá 3 tipos de ARN. Entonces, el ARN ribosómico, que van a ser estas estructuras de acá, son grandísimas, pero eso es lo que forma el ARN, ¿sí? La subunidad ribosómica mayor y la menor que forma el ARN. Luego, entonces, vamos a tener otro ARN, que es el de transferencia, que van a ser estos tubitos, míralos acá. Y el ARN de transferencia, ¿cómo va a estar? Va a estar con un anticodón que van a ser la parte del ARN a donde se pega. Ahorita lo vamos a ver. Y un aminoácido al otro extremo, es decir, cada 3 nucleótidos que se van a llamar codones, cada 3 nucleótidos codifican para un aminoácido, ¿sí? Van a haber 21 aminoácidos y etc. Pero entonces codifican para un aminoácido. Vamos a ver acá. Y el último ARN que vamos a tener es el que ya sacamos del ADN, ¿sí? Esta traducción va a ocurrir cuando ya se maduró este ARN y ya puede salir al núcleo. Entonces, una vez salga al núcleo, es este ARN mensajero, este de acá, que llega al ARN ribosómico. Entonces, hasta ahí bien esos conceptos. Bien, ¿cómo va a empezar entonces? Va a llegar el ARN mensajero a la unidad, a las unidades ribosómicas y se van a formar, se va a ubicar también el ARN de transferencia. Entonces se va a pegar en 3 de los codones, de los nucleótidos, perdón. ¿Sí? Se va a pegar en 3 de los nucleótidos para codificar un aminoácido. Aquí dentro del ARN de la subunidad mayor tienen 3 sitios, sitio B, E y A, si no estoy mal, no me acuerdo el orden. Pero esos sitios son como para que cuando llegue una ARN de transferencia se ponga ahí y se pega el ARN. Mira aquí, estos sitios son estos. Entonces, ¿qué pasó acá en el siguiente? Pues el anticodón, que es esta parte de acá, los nucleótidos, como ya vimos, pero yo me acerco un poquito. Ahí. Va a codificar para el aminoácido y en ese momento llega otro ARN de transferencia y se forma una unión peptídica. La unión peptídica es aminoácido-aminoácido, entre los 2 aminoácidos. Entonces se forma una unión peptídica para juntar esos 2 aminoácidos.
Recuerden que un aminoácido codifica 3 nucleótidos. Y luego el ARN de transferencia que estaba acá se fue, ¿sí? Y este que estaba aquí, vean, como ven, esa unión peptídica une los dos aminoácidos. Y este de transferencia que estaba acá va a correrse y ubicarse en el otro sitio. Y luego va a volver a pasarlo de acá, de que llega otro aminoácido de transferencia, se pega y forma la unión peptídica. Y así empieza a formar la cadena de aminoácidos. Entonces, esa es la traducción. Traducir del ARN, de la información genética ARN, a proteínas. Es como que está traduciendo esa información a la proteína. Y esa es la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cuándo se detiene? Cuando alcanza un codón de detección que se tiene que detener, que pues son específicos. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Se entendió? Eso es como lo importante. ¿Preguntas? Profe, una duda. Se corre, o sea, no entendí. Al principio hay un ARN de transferencia. Entonces llega otro cuando el principal tiene un aminoácido y estos dos se unen, si no estoy mal. Y el principal se va y deja al otro con los dos aminoácidos. Y así se repite el proceso hasta que se detiene, ¿no? Hasta que llega Exacto. un con de terminación. Exacto. Así es como es. Entonces, cuando llega este segundo de transferencia, hace la unión peptídica, quedan los dos aminoácidos junticos y este ya se va. Y luego viene otro, porque este se corre para darle espacio al que llegue. Se corre y llega otro acá como acá, con un aminoácido para lo mismo, para ir codificando. Y así va formando la cadena. Y una duda, ¿de dónde vienen esos ácidos ribonucleicos de transferencia con un aminoácido? O sea, ¿vienen de otro ribosoma? No, lo que pasa es que aquí porque lo ponen así, pero en realidad, espérate, me acerco. Ay. En realidad lo que pasa es que el ARN de transferencia como que lee, o bueno, como que le da una señal al ARN de transferencia de los nucleótidos que hay acá, ¿sí? Es que esto es más complejo, pero cuando llega este sitio está vacío, esto tiene una señal para el ARN de transferencia que le dicen cuál es la información que hay acá. Entonces dice, yo tengo esta información que está adecuadamente para juntarse con esta y que codifica este aminoácido, ¿sí? Influyen muchas otras cosas, pero es eso, o sea, como que el ARN de transferencia ya sabe, por así decirlo, lo que hay acá. Entonces llega ya con el aminoácido y se une, porque ya tiene este anticodón, ya tiene esa información, ya tiene esos nucleótidos determinados. Entonces no se puede pegar donde no va, ¿sí? Sino que como que el ribosoma eh, le indica a dónde tiene que ir, a dónde tiene que pegarse. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Entonces, como que una señal que el ribosoma le da a un ARNT que está suelto para que codifique el aminoácido y luego Exacto, llegue y reemplace la posición. exacto, sí. Ujú. Él da como una señal, por así decirlo, de los nucleótidos que tiene aquí para que codifique ese aminoácido que tiene. Uy, listo. ¿Qué otra pregunta? O de los otros, de la transcripción, de la replicación. ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a pasar a la lectura. Esa lectura no es específicamente de estos temas, pero pues es de biología. Creo que es más de los temas que vieron en la primera clase, de evolución, mutación.
Entonces, denme un momento. Bueno, ¿se está viendo el texto? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo que la otra clase. Vamos leyendo y ustedes sacan ideas principales, palabras clave. Y entonces yo voy preguntando. Bueno, ¿cómo van con el texto? Listo, profe. Bien, profe. ¿Sí? ¿Alguien más falta? ¿Por terminar? A ver. Bueno, si no es así, entonces empecemos. El primer párrafo. Melanie, cuéntame idea principal, palabras clave. Ahí a la conclusión y de parte más importante. Espera que no te escuché bien, ¿me repites? Ay, ¿Ahí me escuchan, profe? Sí. ya, ¿Todo bien? mejor. Sí, Sí. mejorcito.
Profe, pues ahí hablaba como sobre la evolución y como lo que ayudaba a esto. Como palabras clave yo pondría mutación, flujo genético, deriva genética y selección natural. Y como lo más importante pondría como la mutación es la única manera de obtener nuevo material genético y como cambio en el ADN que está abajo, no hasta allá, sino solamente cambio químico en el ADN. Y por abajo decía, creo que ya solo eso, porque en los otros párrafos ya decía como lo que podía afectar y si eran invisibles. Y ya. Vale. Segundo párrafo. Elías. ¿Palabras clave o...? Ah, ok. Los dos, sí. Ideas principales. Listo. Yo pondría eh, cambios pequeños en la estructura del ADN. O sea, del penúltimo párrafo lo subrayaría todo. Acá, Y también la mutación, sí. desde acá. Sí, también la palabra mutación que está arriba de ese párrafo. Eh, y también con resultados neutrales, negativos y en ocasiones efectos benéficos. Toda esa parte posterior que describen como que cómo puede ser una mutación, de qué carácter. Listo. La siguiente. A ver. Aquí no lo he apuntado. Ay. Ángel Johan Correa nos ayude con el último párrafo. Ángel. Ah, rayos. Bueno, a ver otro. Mariana Rojas. Dime, profe. ¿Cuál crees que es la idea principal o ideas principales que subrayarías y palabras clave? Bueno, yo subrayaría desarrollo, o sea, la idea del desarrollo de los genitales, receptores, que está ahí siempre. ¿Qué más? Errores ¿En dónde? en el primer renglón del último párrafo. Ok. Errores. Y ¿qué podría ser? Tejidos. ¿En Es, dónde está? A ver, tejidos, tejidos. sí, Idea principal. pues es como el conjunto de las tres cosas que subrayamos, porque a partir pues del error de lo que nos está comentando ahí, pues está el cambio en ciertos tejidos y por lo de las hormonas. Qué pena, profe, por responderte así como por encima, es que me está molestando acá como el mit. Bueno, ¿quién dice que acá hay una... O bueno, ¿quién me dice acá la idea principal que piensa? Es que cuando digo idea principal es para que subrayen como una frase, un renglón, así. Que Yo complete. diría, a partir de los cambios del segundo párrafo, los cambios más grandes inducidos ontogenéticamente pueden ser heredables. Digamos, esa parte yo la subrayaría como la idea general de ese párrafo. También la parte de la gestión fetal, de la gestación fetal y eh, de la historia de esa mutación ontogénica y ¿En dónde como está? para amplificar. ¿En dónde está? Bueno, A partir de... es que
un ejemplo dramático. A partir, digamos, de ahí, como que genéticamente un individuo masculino tiene un error ontogenético en las áreas de los receptores de hormonas, el flujo de testosterona. ¿Todo ese? O sea, desde un Sí, ejemplo. digamos, Bueno, yo lo reduciría más a exacto, palabras, pero pero como sí, que sí, 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 sí. lo podríamos. ¿A qué lo reducirías? Podríamos ponerlo por acá. No sé, no sé, como un ejemplo de un individuo masculino cuando tiene un error ontogénico que eh, en consecuencia sus receptores de hormonas y flujo de testosterona se ven afectados y por lo cual este tiene una apariencia genital mucho más femenina que masculina. A ver. Y esto demostraría un error, esto demostraría un error o fallo en la ontogenia del cuerpo. Sería como el resumen que le daría a ese párrafo. Profe, pero en la parte donde dice los cambios más grandes, no lo pondríamos hasta, pero comúnmente no lo son, porque, o sea, sí dice que son heredables, pero el ejemplo que nos da es que, pues, también suele ser como en el proceso de cuando, no sé, la mamá está en el embarazo, y no es porque sea heredable, sino porque hubo un fallo ahí. Sí, pero ¿cómo así? ¿Cuál es tu pregunta? O sea que en vez de poner hasta, pues, o sea, en el tercer párrafo, usted lo puso, los cambios son más grandes que los cambios más grandes inducidos ontogénicamente pueden ser heredables, pero comúnmente no lo son. Ah, listo. O sea, tú dices que sería hasta acá el punto. Sí, 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 porque si no solamente quedaría en que pues la idea principal es que solo son heredables. Listo. Por ejemplo, esta parte de acá del ejemplo podemos decir que fuera una idea secundaria o así. Bueno, listo. Primera pregunta. Entonces, el texto afirma que el flujo génico, la deriva génica y la selección natural comparten un rol colectivo. ¿Cuál es este rol? La D, digo, sí, la D, ¿Por qué? porque decía que, o sea, la A provoca errores en la ontogenia para acelerar la evolución, no es. La C no es porque eso se trata de las mutaciones y la B garantizar que solo ocurran mutaciones benéficas, eso no pasa. Y pues en la primera parte del texto decía que el flujo génico, la deriva génica y la selección natural ayuda a la evolución para que esto, como que algunos sobrevivan y otros no, ¿sí? Y la mutación era lo que era como los cambios del ADN. ¿Sí entiendes? Ujú. Listo, sí es esa. Perfecto. La 2. De acuerdo con el texto, ¿a qué se deben principalmente las transformaciones de escala macroscópica en un organismo, como un cambio drástico en su anatomía? ¿Quién me dice? Diría que es la B. La B, ¿Por qué, Elías? Como vimos en el párrafo, nos explicaban que errores ontogénicos se producían desde el desarrollo gestacional de un feto. Entonces, son a escalas macroscópicas, los cuales afectan la formación del organismo. Ujú, exacto, sí. Bien, bien. A ver, la 3. ¿Por qué muchas mutaciones son consideradas neutrales o invisibles según el pasaje? Yo diría que es la C. ¿Sí están de acuerdo? ¿Quién sí, dice? la C. Bueno, ¿por qué? Yo consideraría que es la C, por lo mismo que nos decía el texto, que digamos el ADN tiene mecanismos de autorreparación y pues hay mucha redundancia en el código genético, como que hay diversas formas de codificar un aminoácido con, bueno, no, habían, no me acuerdo, pero habían diferentes maneras de expresar una, una proteína, si no estoy Un mal, gen, sí. un aminoácido. Ujú. Sí, algo así. Entonces, por ejemplo,
Durante la replicación del ADN ocurrió una mutación y ya se quedó ahí. ¿Y qué pasa? Pues cuando llega al punto de control, que lo vimos en la otra clase, el ADN lo repara esa mutación. Entonces fue invisible, hubo esa mutación, pero se reparó. O, por ejemplo, con la redundancia del código genético es cuando está la mutación, pero nunca se expresa, nunca pasa nada. Está ahí en tu información genética, pero nunca pasa nada porque nunca como que se activa, ¿cierto? Entonces es eso. Listo. La 4. El ejemplo de un individuo genéticamente masculino, XY, que desarrolla genitales de apariencia femenina, se utiliza para ilustrar un concepto clave. ¿Cuál es? La D. ¿Cuál? La D. ¿Por qué? Porque en el texto el ejemplo que daba no daba como un ejemplo de ser hereditario, sino que hablaba que hubo un error cuando estaba en el embarazo, en el sexto semestre, en el sexto mes, pues. Y yo, Sí, súper bien, súper bien. 5. Según la lógica del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cambios inducidos ontogenéticamente es correcta? Diría que es la... la A, Cuéntame por qué. porque en el texto decía, cuando Elías estaba subrayando, de hecho ahí lo dijimos, que la ontogenia, o sea, sí podía ser heredable, pero que por lo general no lo era. Sí, eso estaba muy literal. A ver, 6. ¿Qué es un alelo nuevo según se desprende del contexto del pasaje? La D, ¿Por qué? porque un alelo es la variación que puede llegar a tener un organismo, es un gen. O sea, los gen es la característica y el alelo es como la variación de genes que puede tener las características. Y la mutación es lo que produce como la alteración química del ADN. Perfecto, sí. Sí, sí, sí entendieron, ¿cierto? Bueno, 7. Si una mutación interrumpe la función de un gen, ¿cuál es la consecuencia directa mencionada en el texto? La D, Cuéntame por qué. ¿Alguien más piensa diferente? Diría que es la D también. Sí. Ah, bueno. Cuéntame por qué. Melanie, creo que fue. ¿Quién respondió? Sí. profe, porque el texto de arriba decía que cuando pasaba eso, había, ¿qué es? Pues algo le pasaba a la proteína. O sea, había como un fallo en lo de la proteína, como en la penúltima parte del primer texto creo que, o a inicios del segundo. Sí, exacto. Entonces, si hay una mutación y daña la información que tiene una proteína, pues se va a alterar esa función. Ya la proteína no va a ser igual, no va a tener esa misma información que tiene. Listo, 8. ¿Qué distinción fundamental establece el texto entre mutación genética y error ontogenético? Diría que es la... Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué, Elías? Pues como nos decía en el texto, bueno, la mutación afecta principalmente la parte química del ADN, mientras que el error ontogenético afecta el desarrollo a partir de la información. Digamos, cuando el feto se está desarrollando, pues ya está la química, ya el ADN está formado como tal. Entonces el error ontogenético se, se desarrolla a partir de esas bases de ADN que tiene el feto. Listo, perfecto.
Súper bien, les fue re bien. Ah. Bueno, entonces hasta aquí terminamos la clase de hoy. Muchas gracias. Vamos a detener. Gracias por la clase, profe. ¿Dónde es que se detiene acá?